nuestro objetivo es poder llegar como a las personas, a los jóvenes y adolescentes más vulnerables de la localidad y también del país, y en un futuro a jóvenes vulnerables de toda Latinoamérica, ¿no? Es un fenómeno que se repite en todos lados. Bueno, en ese tiempo, desde que empezó la primera parte del programa, que fue más que todo como un piloto, la primera edición, como se podría decir, fue como prueba y error, ensayo y error, ¿no? Aquí tuvimos, digamos, un poco de nociones básicas de cómo poder, digamos, implementar el proyecto ya de manera virtual y remota para todos los chicos, ¿no? Para los cuales, digamos, tuvieron este beneficio de la primera edición. Aquí básicamente les comento un poco acerca del proyecto. Nosotros vimos la necesidad de poder, digamos, incorporar el aprendizaje de un segundo idioma, como el inglés, ya que este se ha vuelto mucho más esencial para podernos comunicar con personas de distintas culturas, en contexto de globalización e innovación tecnológica en la cual vivimos, ¿no? Es decir, esto no solamente implica lo que es fortalecer las habilidades lingüísticas, sino también abre oportunidades a nivel personal, académico y profesional en un mundo cada vez más conectado, ¿no? Aquí básicamente vemos la importancia de poder aprender el inglés. Actualmente ya las empresas ya lo piden como algo básico. Es como que se sabe, digamos, cuando recibes una propuesta laboral o cuando revisas una propuesta laboral, pues se sabe que ya es indispensable. Y ahora pues está de moda aprender 2, 3, 4 idiomas, ¿no? O sea, entre más idiomas domines, pues más oportunidades tienes, ¿no? Y también a nivel académico, ya que las becas pues te piden cierto nivel de inglés para que puedas tú tener la posibilidad de poder acceder a estas oportunidades, ¿no? En el extranjero. Entonces así nace nuestro proyecto, orientado, orientado al fortalecimiento del inglés, ¿no? Del inglés y al mejoramiento en jóvenes de entre 15 a 26 años. La primera edición la hicimos con jóvenes de 18 a 26, por lo mismo que era piloto. Actualmente hemos ido a algunos colegios de aquí de la localidad, hemos ido a dos, a Inmaculada de la Merced y a San Pedro, y hemos tenido la oportunidad de conversar con algunos estudiantes, entonces también lo estamos incluyendo dentro de este rango etario, ¿no? Así que nuestro objetivo es ayudarles a alcanzar un nivel A2, en más o menos siendo el programa continuo, queremos que esté más o menos en un año. Así que esta iniciativa va a buscar superar estas barreras económicas y formativas para poder permitir que ellos pues, puedan tener un mejor perfil. Bien, entonces continuamos. Aquí un poco para que vean la primera edición. Bueno, la primera edición, algunas fotografías de lo que fue, de cómo se desarrolló el proyecto como tal y las personas que participaron en ese momento, ¿no? Ya aquí ustedes pasan a formar parte de la segunda edición y los que próximamente la próxima semana se sumen al proyecto también, ¿no? Eh, bueno, aquí una mención, digamos, especial, quizás algunos son de la edición pasada, la recuerdan, ella fue la docente que nos ayudó en la primera edición, pues ella, digamos, ella es próxima egresada de la carrera de idiomas en la Universidad Nacional del Santa, una universidad de Chimbote, de aquí de Perú, y pues ella realizó una pasantía en una prestigiosa universidad, en la Universidad de Leeds, en Inglaterra, así que fue por eso el motivo de la paralización del proyecto y también porque ella terminaba la primera etapa del proyecto como tal, ¿no? La etapa piloto, pero también la docente que nos ayudaba en ese momento, pues tenía otras responsabilidades, en este caso, pues esta oportunidad, ¿no? Ahora, lo nuevo de esta edición es para aquellos que recién son nuevos. Hay una página web con recursos gratis que hemos diseñado para que ustedes puedan encontrar ahí recursos, puedan practicar de manera autodidacta cuando no se esté desarrollando la clase. Así que básicamente ahí está el enlace, luego se los puedo pasar. Y también cuestionarios interactivos en Quizzes que vamos a ir desarrollando en cada clase, ¿no? En cada sesión. Bueno, yo voy a fungir ahora como docente ya que ya no tenemos la presencia de la docente que nos ayudó la primera edición, pero esperamos que próximamente se reincorpore. Pero mientras tanto, esa es la dinámica, ¿no? Vamos a poder practicar, ustedes van a poder practicar en la página web y de igual forma ustedes vamos a poder, digamos, mantener una didáctica con cuestionarios interactivos en Quizzes, ¿no? Donde cada tema va a tener su respectivo cuestionario. Y bueno,
antes de pasar a la primera sesión, me gustaría como que tomar un examen de nivel. Son 10 preguntas, es algo súper rápido. Les voy a mandar ahora el link por la mensajería de aquí de Meet. A ver, un momento. A ver. Mm, se los voy a pasar por acá. ¿Ya? Se los voy a pasar por acá por el grupo, pero también por el chat. ¿Ya? Eh, Les pediría, por favor, que lo puedan abrir y puedan responder a su manera, ¿no? En base a sus conocimientos previos. Aquí no es importante que sepan algo, sino es como para poder saber a qué nivel están, ¿no? Como todo examen diagnóstico, para poder saber de qué punto de partida estamos empezando. Entonces, les voy a dar unos 8 minutos aprox. Mientras tanto, si tienen alguna pregunta o alguna consulta, me la pueden ir haciendo. A ver. Bien. Ahí está el link por la parte de la mensajería. No sé si ya lo abrieron, si ya lo están viendo. Eh, Básicamente es una evaluación diagnóstica, contiene 10 preguntas, como les venía diciendo, que mide un poco su nivel, ¿no? El nivel en el que se encuentran en diferentes temas, ¿no? A ver, sí, antes de empezar con la sesión de hoy. La clase de hoy está titulada Describing Your Day. Ya van a ver el tema de hoy. Bueno, el tema de hoy más que todo está orientado a el present simple. Como les menciono, vamos a empezar un poco de cero, digamos, recordando un poco de las bases del inglés. Si bien es cierto, se parte con greetings o con el verbo to be, vamos a tratar de avanzar un poquito más para ver, digamos, ya para prepararnos para una evaluación de proceso más adelante, ¿no? Aquí vamos a empezar en la sesión 1, con el present simple, y poco a poco vamos a ir viendo otros temas, ¿no? Que lo han podido ver. Eh, Creo que hay personas nuevas que se están incorporando recién. A ver, déjenme ver. Creo que sí pueden ver el formulario anclado en la parte de la mensajería. Si no, ahí se los envío, ¿no? En caso recién hayan ingresado. Estuvimos resolviendo una prueba de nivel. Pueden ahí resolverla. Está en los mensajes. Envíe el link para que puedan contestar ese examen. Son 10 preguntas súper rápido y queremos medir su nivel, ¿no? Con el nivel con el que están ingresando a la sesión de hoy. Bien, como les venía diciendo, la clase de hoy es Describing Your Day. Vamos a utilizar el present simple en sus diferentes formas, tanto positivo como negativo, y la question form o la forma de pregunta, como uno lo conoce. Voy a estar hablando en español para poder, digamos, interactuar un poco mejor con el público, porque siento que cuando no se tiene la base, quizás si es que se habla puro inglés, pues desde el comienzo, tal vez algunos no puedan seguir la sincronía, se puedan aburrir, y es lo que no queremos, ¿no? Entonces, vamos a empezar un poco de grammar. Puede ser un poco pesado, pero voy a tratar de hacerlo un poco más, digamos, llevadero, la parte de la gramática. Como lo pueden ver ahí, la parte del grammar nos dice que el presente simple en inglés es un tiempo verbal que se va a utilizar para expresiones habituales, hechos universales y verdades permanentes, ¿no? Es muy importante que, digamos, recuerden estos 3 tipos de usos. Hay más, pero los principales o los cotidianamente comunes, conocidos para utilizar este tipo de tiempo verbal, son 3, ¿no? Acciones habituales, hechos universales y verdades permanentes. Además, se trata de describir rutinas diarias, como las daily routines, que algunos han escuchado, sobre esa terminología, ¿no? El presente simple se utiliza para poder expresar generalizaciones, estados de permanencia y eventos que ocurren regularmente. Como lo pueden ver, hay ahí como parte de la estructura. En el tema de la estructura, comenzamos con un subject, que es el sujeto, más un verbo, más un complemento, ¿no? Así como en una oración en español, igual
funciona en inglés, ¿no? El sujeto, el verbo y el predicado. Por ejemplo, yo fui a comprar al supermercado, ¿no? O sea, en inglés funciona la misma estructura gramatical, solo que normalmente cuando hablamos en español no decimos yo fui a comprar al supermercado, sino que decimos fui a comprar al supermercado, ¿no? Simplemente. No utilizamos el yo por delante, pero aquí en inglés sí es necesario que utilicen el subject, ¿no? Entonces continuamos. Continuamos. Entonces, hay una conjugación en presente simple que deben de conocer muy bien para poder aquí tener una parte de ejemplo, como quizás algunos conozcan o quizás algunos no conozcan, igual lo podemos repasar. Eh, Cuando hablamos de verbo to be, digamos, al inicio de poder comprender el inglés, digamos, diferenciamos diferentes sujetos. En este caso, para referirnos al yo, o sea, yo como mí, entonces utilizamos el I, ¿bien? You significa tú, we significa nosotros, they significa ellos, ellas, y he, she y it tienen una particularidad muy especial, ya que el verbo conjugado con cada uno de estos sujetos, he, she, and it, son tres. Entonces, cada verbo conjugado con uno de ellos, pues básicamente se va a agregar una S o según regla gramatical, dependiendo de ES también, ¿no? Pero aquí en este caso, como el verbo es play, pues en la forma, digamos, de verbos como el I, you, we and they, pues utilizaremos el play como verbo normal y el he, she and it ya agregándole esa S por regla gramatical, ¿no? Entonces es importante que lo recuerden. Bien, continuamos. Aquí les decía un poco acerca del uso del presente simple, los facts, que son los hechos. Entonces, por ejemplo, she speaks Spanish, es un hecho porque es verificable, ella habla español, la mayoría de nosotros habla español, we speak Spanish, entonces es algo verificable porque en estos momentos estoy hablando español, por ejemplo, ¿no? Eh, por ejemplo, we eat food for energy, aquí utilizamos el verbo eat, es un hecho, ya que nosotros nos alimentamos para tener energía, ¿no? Si no nos alimentamos, pues vamos a andar por la vida decaídos. Entonces, básicamente, esos son los hechos, ¿no? Son usos de presente simple que pueden utilizar. Luego, normalmente se utiliza también para los daily routines, y aquí más adelante vamos a hablar también de los adverbs of frequency, que son adverbios de frecuencia en el que también utilizamos para este tipo digamos, de oraciones, ¿no? Los daily routines, por ejemplo, tenemos ahí, she wakes up at 7 a.m., ¿no? Diferenciamos el verbo wakes y por regla, como estamos utilizando el sujeto she, pues básicamente le agregamos la S, ¿no? Al verbo, que normalmente sería wake up, luego alteramos y ahora vendría a ser wakes up, ¿no? Con S. Y la siguiente, I brush my teeth every morning. Brush, pues el verbo cepillar. Básicamente no le agregamos ES en este caso, ya que pues estamos utilizando el verbo I, ¿no? Así que no tiene sentido ponerle una S o una ES en este caso. Bien, ahora para habits, hábitos, también se puede utilizar el present simple. Tenemos, por ejemplo, he reads before bed, él lee antes de ir a la cama o antes de ir a dormir. Entonces, pues son los hábitos, ¿no? Que tiene esta persona. Algún hábito que puedas tener tú, quizás, no sé, por ejemplo, entrenar antes de ir a la universidad o ir al gimnasio antes de ir a la universidad, quizás sea un hábito para ti, pues también lo puedes usar con presente simple. Y aquí tenemos otro, por ejemplo, I clean my house on Sundays. O sea, si tú limpias tu casa todos los domingos, pues básicamente es un hábito, ¿no? Que tienes, que lo vas a hacer todos los fines de semana, o sea, todos los domingos vas a limpiar tu casa, ¿no? Entonces, I clean my house on Sundays. Luego, para permanent situations, aquí cuando nos referimos a permanent situations, hablamos de, por ejemplo, situaciones como las que están ahí. She lives in Chimbote, o I live in Chimbote, I live in Nuevo Chimbote, que son como que situaciones permanentes porque vives en Nuevo Chimbote y vas a seguir viviendo en Nuevo Chimbote o en Chimbote por quizás por un tiempo más prolongado, ¿no? Así que el verbo aquí es live, y como tiene la tercera persona, she, he, and it, pues le agregamos la S. Y en la siguiente, pues they work in a bank, es decir, tú trabajas en un banco, ellos trabajan en un banco, pues es una situación que pasa ahora y va a seguir pasando hasta que probablemente lo despidan, ¿no? O los despidan a ustedes. Entonces, básicamente, ese es como el permanent situations, ¿no?
Ahora aquí hay unos keywords que pueden ser muy importantes para ustedes al momento de poder aprender ese tipo de gramáticas. Normalmente el present simple se va a diferenciar mucho porque utilizan algunas expresiones como every day, every night, every week, every month o every year, ¿no? Aquí diferenciamos days of the week. Por ejemplo, tenemos lunes, que es Monday, Tuesday, más y martes, Wednesday, como miércoles de la serie, Thursday, Friday, Saturday y Sunday, ¿no? Están los 7 días de la semana, básicamente. Luego están los frequency adverbs. Bueno, aquí un poco de lo que les venía comentando sobre frequency adverbs. Normalmente los que nos enseñan en la secundaria, digamos, colegio público, digamos, nos enseñan 5, que son como que esenciales y, digamos, básicos para el tema de presente simple. Tenemos el always, el usually, el often y el sometimes, ¿no? O y el never, ¿no? Que es como que ya no hago esa acción, como que no lo para nada, ¿no? En 0%. Entonces ahí los ayudé como que con una tablita para que ustedes puedan conocer un poco de eso. Por ejemplo, el always es que lo haces con frecuencia, es decir, 100%, ¿no? Si utilizas el usually, lo haces al 90%. Si utilizas el often, lo haces al 70%. Si usas el sometimes, lo usas al 50%, ya que es a veces. Occasionally al 30%, rarely al 15%, seldom al 10%, hardly ever al 5% y never al 0%, ¿no? O sea que nada de nada. Y hay una advertencia que nos mencionan aquí, que si tú usas el never y el hardly ever con verbos positivos, pues ahí está incorrecto, ¿no? Por ejemplo, no puedes decir he isn't never late. He isn't never late, tienes que decir he is never late, ¿no? O sea, no puedes juntar el never con una forma negativa, ¿no? Con el isn't, con el doesn't, o etcétera, ¿no? No puedes hacer eso. Y tampoco el hardly ever. El hardly ever no puedes juntarlo con el don't, por ejemplo. They don't hardly ever go to the library. No puedes juntarlo con el don't o con el doesn't, ¿no? Entonces, la forma correcta de aplicar el hardly ever es decir, they hardly ever go to the library, ¿no? Ya vamos a ver ejemplos más adelante también sobre eso. Un poco de estructura con adverbios de frecuencia, un poco para que puedan conocer, como les venía diciendo, es el sujeto más el frequency adverb más el verbo, o sea, el verb y el complemento. ¿Recuerdan la estructura del inicio? Era subject, verb and complement, ¿no? Plus complement, so cuando usas verbo de frecuencia, normalmente y por regla gramatical, pero las reglas están hechas para romperse, a veces las personas nativas de inglés lo utilizan de manera distinta, pero para que puedan conocer un poco de la gramática, digamos, reglamentada, se utiliza de esta forma, ¿no? Sujeto, frecuencia adverb, verbo de frecuencia, más verbo, más complemento, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? I usually run every day. Usualmente corro cada día, ¿no? Ahí, para que lo puedan conocer. Aquí también una tabla para que vean de manera más gráfica. Algunos son visuales, quizás por los colorcitos y así, para que puedan ver un poco de cómo son los tiempos verbales. Always, usually, generally, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely, never, ¿no? Ahí están un poco los porcentajes para que puedan ver y unos ejemplos más para que los puedan ir conociendo. Ahora, aquí, eso es lo que les venía comentando acerca del he, she, it. Tiene algunas reglas que ustedes tienen que conocer para saber qué agregar y qué no agregar. Por ejemplo, hay verbos complicados que tienen que conjugarse de manera correcta. Entonces, hay como algunas reglas. La primera, por ejemplo, aquí es que al agregar la S, en la gran mayoría de verbos, siempre normalmente se va a agregar la S, salvo algunas excepciones que ya vamos a ir viendo. Por ejemplo, run, si se conjuga con she, he or it, se pone la S, runs, ¿no? She runs, he runs, it runs. Si por ejemplo, el verbo walk, si lo conjugamos con she, he or it, ahora sería walks, ¿no? Con S también. Igual con buy, sería buys. Ahora, verbos que terminan en CH, SH, S, WS, X, pues se le va a agregar ES, ¿no? El S. Si, por ejemplo, acá tenemos teach, termina en CH, va a ser teaches, ¿no? Si tenemos wash, que termina en SH, va a ser washes, ¿no? Y tenemos relax, que termina en X, va a ser, si conjugamos he, she or it, va a ser relaxes, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta, también hay otra regla, verbos que terminan en consonante con la I,
Y así eliminas esa I y le agregas la IES, ¿no? Es decir, esa I con colita, pues lo reemplazas por la I latina, ¿no? Que es la que tiene el puntito. Y ahí vemos ejemplos, ¿no? Tenemos la de study, por ejemplo, se va a transformar en studies, ¿no? Deny, denies, ¿no? Y modify, modifies, también ahí, ¿no? Para que lo puedan tener en cuenta. Con algunos verbos, por ejemplo, hay más por ahí. Por ejemplo, vice sería la sección, ¿no? Por ejemplo, vice, ahí sería la sección, porque antes de by hay una vocal, hay una vocal. O sea, antes de by hay una vocal, hay una U, donde solamente le vas a agregar la S, ¿no? Por ejemplo, ahí también vemos enjoy. Enjoy antes de la I, Y, o sea, antes de la I está con colita, hay una O. Por lo tanto, no tendría mucho sentido ponerle enjoy y es, ¿no? Se vería raro. Bueno, a mi parecer se vería raro. Pero es una regla, ¿no? Gramatical. Entonces, fíjense muy bien que la palabra termine en I, pero a la vez, antes de esa I, pues no haya una vocal antes de esa, ¿no? Para que lo puedan conjugar bien. Entonces, ténganlo en cuenta porque hay esas excepciones. Para algunos quizás que tengan la pregunta de por qué no buy funcionaba igual y por qué no enjoy, ¿no? Ahí ya tienen la respuesta. Y algunos casos especiales, por ejemplo, ya have cambia su forma totalmente, ya no es haves o javies, o no sé, alguna forma rara, sino sería has. Does, do sería does, y go sería goes, ¿no? Ahí hay algunos casos especiales que pues pueden verlo, ¿no? Bien, por ejemplo aquí, en la primera oración, tenemos she, el verbo es read, a book every night before bed, ¿no? Como tenemos she como, digamos, sujeto, lo que corresponde aquí es poner un reads, ¿no? She reads a book every night before bed. Normalmente, si se pueden dar cuenta, hay siempre un every night, every day, every week, every year. Entonces son como que cosas que te van indicando que está una oración en presente simple, ¿no? Luego aquí tenemos la siguiente oración, que es we, el verbo es watch TV in the evening. Normalmente vemos la TV, vemos el we, que está en tercera persona, que es nosotros. Eh, entonces corresponde poner watch, nada más. Luego tenemos day, que tenemos aquí lunch at 12. It, como está con day, pues nada más se queda como it. No le agregamos ni es, ni s, ni nada de eso, ¿no? Acá he, pues como tenemos el verbo go to school by bus, le agregamos el es, ya que acá está dentro de los casos especiales. Tenemos he goes to school by bus. En la siguiente, my cat, por ejemplo, a lot during the day, el verbo es sleep. Y como es my cat, normalmente, digamos, si transformamos el sujeto, sería it, ¿no? Entonces, sería sleeps, ¿no? Entonces, my cat sleeps a lot during the day. Y luego tenemos play, ¿no? Ahí tenemos I, entonces sería I play soccer every weekend, juego fútbol cada fin de semana, ¿no? Ahora, para la parte negativa, pues ahí sí hay como que algunos cambios que tienen que conocer un poco. Por ejemplo, tenemos sujeto. Si antes teníamos sujeto, verbo y complemento, y con verbo de frecuencia teníamos sujeto, adverbio de frecuencia, verbo y complemento. Ahora en negativo tenemos sujeto, el auxiliar, que va a ser, ahí conózcanlo, el do o el das, y el not, ¿no? Acompañado del not con un verbo y más un complemento, ¿no? Ahí tenemos eso. Bien, entonces es muy importante, antes me olvidaba, el verbo siempre tiene que ir en infinitivo, ¿no? En la parte de infinitivos. Luego, en grammar, por ejemplo, tenemos por ahí para que puedan conocer, pueden utilizar el do not, es igual que decir don't, y el does not es igual que decir doesn't, ¿no? Ahí tenemos los diferentes sujetos, I, you, we, they, yo, tú, usted, nosotros, ellos o ellas, nosotras también ahí en we. Y he, she, it, él, ella, eso, ¿no? Entonces, para I, you, we, they utilizamos el do not o el don't. Y para he, she, it utilizamos el does not o el doesn't, ¿no? Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Cuando me refería a verbo en infinitivo, aquí en la anterior slide, pues básicamente me refiero a que, si se dan cuenta, así el verbo, pues esté, digamos, el verbo esté acompañando a una tercera persona como he, she, it,
pues básicamente, estamos viendo que no se altera el verbo. Eso quiere decir que en forma negativa, pues el verbo no se ve alterado, ninguna de las reglas. No vamos a utilizar, por ejemplo, he doesn't runs con S, porque estaría mal. Solamente sería he doesn't run, ¿no? O sea, infinitivo. A eso se refiere con infinitivo. Y ya en la primera persona, en la tercera persona, pues, digamos, plural, pues básicamente pasa lo mismo. Ya como nos tenemos acostumbrados a la regla principal, pues run se queda tal cual. No hay ningún cambio. Aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí tenemos, para empezar, I don't like coffee. No me gusta el café. She doesn't speak Spanish. She doesn't speak Spanish. They don't have a cat. He doesn't watch TV in the morning. We don't live in Paris. It doesn't rain every day, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí para que puedan tenerlo en cuenta, ya saben mucho tener, siempre leer como que en qué tiempo está y sobre todo considerar estos tiempos verbales, ¿no? Ya. Por ejemplo, aquí hay unos ejercicios. No sé si alguien se anima a poder ayudarme a completar. Por ejemplo, el primero. También lo pueden escribir por el chat. Por ejemplo, la primera, que está súper fácil. Tenemos el she, coffee, ¿no? Entonces, tenemos el sujeto, digamos, con este tiempo cambiado. Se tiene que cambiar, obviamente, y el like, ¿no? Que es el verbo. Entonces, ¿cómo sería? A ver si alguien lo puede escribir en el chat. Not. Ajá. Sería con do o con doesn't, o con does. Sería does not o sería do not, por ejemplo. No, ya. Ahí sería doesn't, ¿ok? Por lo que el mismo que les estaba explicando. eh, Les estaba explicando aquí un poco acerca de esto. Por ejemplo, cuando utilizamos el she, por ejemplo, es she doesn't o she does not like coffee, ¿ok? Entonces ahí, para que lo puedan tener en cuenta, igual está bien, se puede ir aprendiendo, ¿no? Aquí tenemos she doesn't like coffee. Y luego, por ejemplo, aquí ya sí, ¿no? En el day, por ejemplo, aquí ya partimos de un sujeto que normalmente se conjuga con el do, not. Entonces, obviamente por obvias razones, sería they don't watch TV in the morning, ¿no? Entonces, ahí para que lo podamos seguir teniendo en cuenta. A ver. Luego tenemos algunos más ejemplos. Esto, a ver, esto lo vamos a ir viendo con unos juegos que tengo preparado para más adelante. Pero, por ejemplo, acá vamos viendo la gramática en pregunta. Vamos llegando ya casi al final de la gramática. Y vamos a pasar a ejercicios más prácticos para poder ir jugando un poco. Pero es necesario que sepan la base, ¿no? La estructura de la question form de presente simple es simple, como lo dice su propio tiempo verbal. Solamente es el auxiliar, que ya ustedes ya lo conocieron ahorita en esta sesión. Es el do y el das. Entonces, esos son los auxiliares, más el sujeto, más el verbo, más el complemento. ¿Ok? Entonces, tenemos do, das, sujeto, I, you, she, he, it, we, they más verbo en infinitivo y complemento, ¿no? Tanto en tiempo negativo como en pregunta, los verbos van a mantener su forma original. Quiere decir esto que a manera de resumen, solamente en el positive form o en la forma positiva vamos a alterar el verbo con las reglas gramaticales que ya les expliqué hace ratito, ¿no? Entonces, un poco para que ya porque lo puedan ir armando, ¿no? Un poco en su cabeza para que lo puedan tener en cuenta. Entonces, esto es lo que les venía diciendo. Aquí tenemos el do por un lado y el das por otro lado. El do tiene estos verbos, por ejemplo, I, you, they, we, siempre los va a acompañar esos verbos, siempre. Y la forma infinitiva del verbo, ¿no? Aquí tenemos speaks, speak, por ejemplo, ¿no? Speak sin S, ¿ok? Entonces, do I speak, do you speak, do they speak, and do we speak, ¿no? Y por otro lado, she, he, her, it, and it, pues obviamente
se conjugan con el auxiliar does. Aquí tenemos does she speak, does he speak y does it speak, ¿no? Entonces, para que lo puedan tener en cuenta. A ver, ya tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos do you like pizza. Vemos el auxiliar do acompañando al you, porque es así, lo dice la regla. Y like, que es el verbo en infinitivo, no está ni alterado en likes, ni en like yes, nada de eso, ¿no? Entonces, lo pueden ver ahí en el ejemplo. También tenemos, por ejemplo, does she speak Spanish? Por ejemplo, tenemos el auxiliar does, en este caso porque está conjugándolo con she. Lo mismo pasaría si estuviera usando el he, y lo mismo pasaría si estuviera usando el it, por ejemplo, ¿no? Y a pesar de eso, a pesar de que utiliza el he, she en it, pues el speak, que tiene como verbo, no cambia, o sea, no se altera ni le pone la S, ¿no? Como lo pueden ver ahí. Entonces mantiene su forma infinitiva, como se puede decir. Does she speak Spanish? De igual forma con cada uno de los demás ejemplos. Do they have a dog? Does he play the guitar? Do we have a meeting today? Does it rain a lot in your city? And do you go to the gym every day? ¿No? Ahí podemos ver un poco acerca de eso. A ver, con lo que ya hemos estado repasando, vamos a ya hacer un poco más gamificada esta experiencia de aprendizaje. Al final, como lo han podido ver, vamos a aplicar un quizzes para que puedan como que aprender jugando también, pero aquí tenemos a tratar de que la práctica sea un poco divertida, ¿no? Así que esta va a ser una práctica de presente simple. Podemos ir marcando, por ejemplo, aquí tenemos la primera oración, sería she a beer every Saturday, ¿no? Ahí por el chat quizás me puedan decir cuál debo marcar, A, B o C. Tenemos 20 segundos. A ver, por ahí por el chat. Me pueden ir diciendo. Yo lo tengo aquí. ¿Cuál sería? Drinks o drinkes. Sería drinks, ¿verdad? Bien. Bien, seguimos. Seguimos. Tenemos he an apple every day for breakfast. Vean siempre la forma del sujeto, vean el sujeto, vean lo que está acompañando el sujeto. Sería it's, ¿verdad? Sí. Chicos, pueden escribir por el chat, ahí para que puedan ir respondiendo también. Bien, seguimos. He always, tenemos verbo de frecuencia, ¿ven? Siguen la estructura, el sujeto, el verbo de frecuencia, verbo y complemento, ¿no? He is walking when he go out. Sería he always, ¿qué más? Sería con S, con la asignada de S o con esta forma rara de ES. Sería forgets, ¿cierto? Bien, muy bien. Bien, vamos a jugar por 200 puntos. ¿Okay? Que no sé, soy malísimo para esto. ¿Cuál carta? ¿Cuál carta? Esta o esta. A ver, vamos a jugar por esta. Menos 50 puntos. Bueno, no siempre se gana en esta vida. Bien, sigamos. Bien, sigamos. Tenemos I. To school by bus every morning, ¿no? Voy al colegio, digamos, en autobús o en bus cada mañana. Goes o go. Sería go, ¿cierto? Bien. Tenemos we three dogs. Entonces, por ejemplo, has o have. Cuando tenemos we, ¿qué se usa? ¿Se usa has o se usa have? Se usa have, ¿verdad? We have. Muy bien. Seguimos. Para que puedan ir conociendo un poco. She loves to read, but she romantic novels, por ejemplo, ¿no? Ella ama leer, pero
Pero, tienen que tener en cuenta ese pero, sería doesn't like, sería don't like, sería likes, sería like. Sería doesn't like, ¿cierto? A ver, veamos si es cierto. Bien. Bien, tenemos otra ronda bonus. Chicos, pueden participar para ver en dónde está la carta correcta. La carta verde. Mm, veo mensajes en el chat. No, no veo ninguno. ¿Qué dicen ustedes? ¿Arriba, abajo, en el centro, a la izquierda, a la derecha? Abajo, izquierda. Este, este de aquí. A ver. Uy. Bueno, menos 100 puntos. No importa. Siguiente. Bien. Tenemos I don't like his music because he very well. Tenemos, o sea, no me gusta su música porque él canta muy bien, ¿sería correcto eso? O no canta. Pero cuando queremos decir no canta en negativo y tenemos un he, ¿qué utilizamos? El doesn't, ¿verdad? Entonces sería he doesn't sing. Bien, ¿ok? A ver, los que aún todavía no terminan su prueba de nivel, lo pueden ir haciendo, ¿bien? Ya casi estamos terminando con esta sesión. Lo único que me faltaría es que pues puedan ingresar aquí, puedan ingresar al quizzes. Ahorita les voy a compartir el enlace por el grupo y también por mensaje, ¿ok? A ver, ahí se pueden ir uniendo, por favor. A ver, bien. A ver, se pueden ir uniendo. Aquí voy a esperar a que se unan para poder empezar con la partida, ¿ok? Son dinámicas muy interesantes, es un cuestionario en este caso que vamos a tener cada sesión, eh, dependiendo del tema. Ya se tienen preparados algunos cuestionarios para que ustedes puedan aprender mientras juegan. Bien, es una experiencia gamificada que estamos, digamos, tratando de incorporar dentro de la metodología, no una metodología tan rígida como lo de los colegios tradicionales, sino algo mucho más interactivo, ¿no? Entonces, bien, mientras esperamos que los demás se unan, ya vamos esperando. ¿Ok? Ahí en el chat les dejé el link para que se puedan unir.